Bien, comenzamos con el diván de tarde de Ciudad Aixa. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos Buenas nuevamente. tardes. Muy feliz de compartir acá con ustedes y con todos los televidentes. Bueno, hoy tenemos un tema que a mí me encanta, mirá. Bueno, siempre me encantan los temas que trae. Bueno, pero Nosotros de paso aprovechamos y sacamos todas las dudas. no, de todas nosotros las empezamos con consultas. todo. Bueno, Aixa, hoy emociones. Mirá que cuando hablamos de emociones, sentimientos, todo lo que nos envuelve y lo que nos hace ser humanos, si quiere, puede ser. Sí. Bueno, ¿por dónde arrancamos con este tema? Empezando por esto que vos decís, las emociones versus sentimiento, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Ajá. Las emociones son como más instintivas, más básicas, y el sentimiento es como una emoción sumado a un pensamiento, a un recuerdo, algo más procesado sería. Y tenemos las emociones más básicas, las más rudimentarias de todas, que estaría siendo la que todos conocemos porque pues argentinos, la Claro. bronca, la ira, la rabia, después está la tristeza, la alegría y también el miedo. Cada una tiene su función, por supuesto, pero lo que nos compete acá es cómo hacer para gestionarlas. Hoy en la introducción estabas diciendo, se puede evolucionar, se puede manejar las emociones no se manejan, pues no son un auto. Entonces, Bueno. lo que se hace es se aprende a gestionar correctamente las emociones. No se pueden evitar tener ciertas emociones ante algunas circunstancias, lógicamente. Si nos sacamos el kini, claramente vamos a estar felices. Claro. Si se nos pierde un hijo, vamos a tener mucho miedo. O sea, son reacciones muy instintivas. Y no se pueden evitar, no las podemos apagar porque son reacciones químicas en el cerebro. Bien, Bien. bueno, eso es importante, como decías, de los primeros pasos de poder identificar. Claro, el tema es poder administrarlas, poder controlarlas de cierto punto, estas emociones, este instinto primitivo que tiene el ser humano, como decías, reacciones del cerebro que lo utiliza como mecanismo de defensa muchas veces. El tema es que cuando estas emociones afectan a la vida cotidiana y empiezan a afectar a los vínculos, a las relaciones en el trabajo, al momento de salir a la calle, de cómo se hace para poder, bueno, decir, ok, estas emociones están siendo ya demasiado impulsivas y están afectando mi calidad de vida. La primera de las emociones, como dije recién, la bronca, la ira, el enojo, enmascara un montón de otras emociones y de sentimientos. ¿Pero por qué? Porque nosotros como argentinos somos reconocidos a nivel mundial porque el argentino dice muchas malas palabras. El argentino putea fuerte. Sí. Entonces, y es conocido a nivel mundial, por eso digo, incluso hay actores y actrices que prefieren el español para poder decir malas palabras porque son como más fuertes, Claro. más pesadas. Entonces, a nivel social aprendimos a enojarnos por un montón de cosas que a veces no son enojo. Bien. Hay como un culto, digamos, a la persona que está de mal humor. De hecho, una de las cosas que habíamos comentado fuera del aire es que, por ejemplo, nadie se le ocurre ir a decirle a una persona que está triste, no estés triste, tenés un montón de motivos para estar feliz. Sin embargo, eso va siempre de la mano. Vos ves llorar a alguien y no tiene sentido ir a decirle eso. No llores, claro. Pero cuando alguien está enojado, a nadie jamás se le cruzaría por la cabeza ir a decirle, ¿por qué estás enojado? No te enojes, porque eso es cobrarse una puteada gratis. Claro. Entonces, aprendimos evolutivamente a que si nos enojamos, nadie nos pregunta y no tenemos que enfrentarnos con la incomodidad de sentirnos vulnerables y de decir, me pasa esto. Cuando dijiste el enojo enmascara muchísimas otras emociones que podemos estar sintiendo en el momento. En mi caso me pasa, por ejemplo, lo dijiste, en la calle, en el tránsito, por ejemplo. El tránsito hoy a esta altura del año nos enoja a todos, que estamos caminando, andamos en bicicleta, andamos en moto, en el auto, nos enoja a todos. Pero cuando tenemos reacciones impulsivas de ira, por decirlo de alguna forma, ¿cómo hacemos para bajar un cambio? Decimos, ¿qué me está pasando? En ese momento uno no dice, me está pasando, tengo miedo, estoy ansioso, me enojo porque las cosas no me están saliendo. O sea, ¿cómo se maneja la ira en ese punto?
y muchas veces se descarga por el lado del tránsito, ¿cierto? Pero en realidad, ejemplo, ¿es ira, es bronca o es frustración? Porque la realidad es que hay muchas veces en donde nosotros vemos negligencia sobre ruedas en el tránsito y nos da mucha impotencia porque no lo podemos hacer. Y en vez de decir, bueno, esto me interpela desde otro lado, me enojo. Y nadie, insisto, va a venir a decirte, Javi, ¿por qué te enoja tanto el tránsito? Porque obviamente, instintivamente vos te vas a querer defender de esa reacción. Y por eso es como digo, la puteada gratis. Ajá, claro. ¿Sí? Pero, insisto, enmascara un montón de cosas. El miedo, incluso nosotros los argentinos, por sobre todas las cosas, aprendimos a enmascararlo también de enojo. Me enoja si mi pareja me deja, pero ¿eso es enojo o me da mucho miedo quedarme solo? Claro. Claro, poder identificar por ahí qué es y también, como decís, claro, se va a empezar a tapar y hay personas que prefieren estar todo el día enojadas y estar a la defensiva por las dudas. Para tapar Claro. un poco la cuestión, porque como decís, claro, pasa esto, pero también tiene consecuencias el estar constantemente en una situación o sentimiento de ira, de enojo, de Afecta bronca. físicamente, ¿no? Empieza a afectar. El estrés termina Sin siendo duda una alguna. afectación, Claro. claro. Sin duda alguna. Pero, ¿por qué? La verdadera cuestión es que sí, ya sabemos cuáles son las consecuencias del estrés a nivel físico, que entra con un pequeño dolorcito de cabeza, pero después deriva en una gastritis, después en un colon irritable, en migraña, etc. Son un montón de enfermedades de cuando la cabeza toca el cuerpo y ya no aguanta más y revienta por el lado más vulnerable. Ahora, ¿por qué nos enojamos tanto? Y es cuestión de que es más aceptado socialmente, como dije. ¿Por qué? Porque cuando uno está contento, o sea, hay maestras que castigan a los chicos por tener ataques de risa, pero no los castigan con la misma severidad cuando discuten con un compañero. ¿Por qué? Porque la risa se vive como una falta de control de impulsos. Ahora, aprender a discutir es algo como evolutivo y está todo bien y estamos aprendiendo a expresarnos. Pero ¿por qué la risa no? Incluso se da situaciones en donde estamos en una fiesta, en un lugar, en silencio, cenando en casa y el vecino se está riendo, se ríe. Lo que produce un fenómeno a nivel social que es que nosotros decimos, bueno, pero eso le va a durar poquito. Lo que sucede también con el enamoramiento. Entonces las cosas que son buenas y positivas, desde el enojo aprendemos a decir, eso le va a durar nada. Qué lindo tu bebé. Sí, bueno, pero ahora duerme mucho porque es chiquitito. Aprovechalo ahora. Claro. Sí, aprovechalo ahora. Recién te casaste, qué lindo la convivencia al principio, es hermoso. Y resulta que uno aprende a no contar las cosas buenas. Porque aprendimos, e incluso es el común denominador de la gente, no cuenta sus proyectos hasta que no estén realizados. Claro. Para que no te mufen. Claro. Entonces, ahora, sin ir más lejos, hace un ratito dijiste, No decimos el quiero, resultado, no claro. quiero ni siquiera decir cuánto vamos a ganar el primer partido. Ya se mentalizaba que iban a ganar. Claro. Eso era bueno. Entonces, aprendés a no decir las cosas buenas y la gente se entera que te estás por comprar un auto cuando te lo chocaron. Claro. Y vos decís, pero ¿cuándo tenías auto? No, lo que pasa es que no conté. No, aprendimos a no contar las cosas, aprendimos a no emprender, porque es cuestión de que vos digas, voy a vender forrito para celulares, para que alguien venga y te diga, ay, todo el mundo vende forrito para celulares. Encima los celulares cambian a cada rato. Bueno, Claro. pero se va la ilusión, se va esto positivo, el optimismo. No digo el optimismo falso, ese que va a estar todo perfecto y somos todos, este mundo color de rosa, pero sí de las ganas de hacer cosas nuevas, las ganas de experimentar cosas nuevas. Claro. Y incluso, como digo, esto también enmascara el miedo. Por supuesto, porque es como, bueno, yo te frustro porque a mí me da miedo emprender. Entonces no lo hago. Y como yo no lo puedo hacer, digo, bueno, para mí no tenés que vender forritos de celulares. Y hay 40 personas a tu alrededor que dicen, no, mira, para mí no. Claro, Encima, guarda tu plata. guarda tu plata, invertí en otra cosa. Para mí eso no te conviene. Cuando que en realidad yo te estoy contando un proyecto y es algo lindo. Se supone que vos tenés que
ponerte contento también conmigo. Pero esto de anticipar las desgracias, que es muy común en los argentinos y por eso precisamente no contamos nuestros proyectos, hace que se una, como dije hoy, la ira y la alegría. Claro. Entonces nos enoja que los demás nos digan estas cosas y por lo tanto me callo, no emprendo, no ilusiono, no digo absolutamente nada. Y es esto una consecuencia como digo, de las cosas que nos pasan a nivel social. Pero tampoco es la alegría lo único que uno se puede vivir libremente, porque la tristeza también pasa por ahí, que es otra de las emociones más rudimentarias, estar triste. Pero hay como un tabú de estar triste, digamos. O sea, más allá de que la gente Claro, está debilidad, enojada, digamos. claro, estamos enojados, por ahí estamos alegres, o una alegría medio falsa, una sonrisa falsa en la calle, pero está mal estar triste. Sí, está mal visto. Está mal visto, claro, a eso voy a estar nivel triste. social, a eso me Está refiero. mal visto estar triste. Es más, ¿cuánto es la licencia legal por un duelo de un familiar cercano? Con toda la furia, 3 días. Como si uno en 3 días pudiera hacer algo con ese dolor. No podemos hacer ni con los papeles, no podemos hacer nada en 3 días. Claro. Imagínate si pudiéramos hacer algo con ese dolor. El duelo normal, ¿sí? Lo esperable es que el duelo puede llegar a durar hasta 1 año continuo. ¿Por qué? Porque uno tiene que poder atravesar por todas las fechas importantes y atravesar ese dolor. Y esto es lo que se tiene que hacer con todas las emociones. Y respondo a tu pregunta de hoy. ¿Qué hacemos con las emociones así de fuertes, así de vívidas? Las atravesamos, las procesamos y las comunicamos en la medida y en el orden correcto. De esta es la manera en la que se tiene que tratar lo mejor posible. A veces se nos chispotea las diferentes emociones. Pero ¿qué pasa cuando no podemos expresarnos libremente? Hay empresas en Estados Unidos, por ejemplo, en el primer mundo, donde uno las contrata mientras está en el funeral de alguien, que dicho sea de paso, un buen funeral mientras la viuda está más drogada, mejor. Entonces Claro. no se entera de nada. Cuando uno tiene más derecho a estar triste y deshecha del dolor cuando se te muere la persona que amás. Si ese no es el momento para estar triste, ¿cuándo? Y las empresas se dedican a que mientras vos estás en el funeral, alguien está en tu casa y saca todas las cosas del difunto para que cuando vos vuelvas pase como nada pasó. Acá no pasó nada. Claro, no existió esa persona. No existió esa persona. Entonces hay como una controversia en donde, bueno, esta persona no existió o no está en mi casa, pero me duele igual. Fue un sueño malo que está ahí y lo ponemos en una cajita, digamos, algo que va a explotar tarde o temprano. Claramente, cuando uno no aprende a gestionar como corresponde todas las emociones y sentimientos, entonces lo que pasa es que revienta por algún lado. El miedo revienta por algún lado, la tristeza, pero por sobre todo el enojo. El enojo, o sea, se comprobó a nivel científico que una persona que tiene distrés, que es el mal funcionamiento del estrés, a nivel físico, después esto repercute, pero muy a corto plazo. Estamos hablando de 3 meses, 6 meses, en donde uno desarrolla una úlcera por no saber gestionar el enojo, que muchas veces, como digo y reitero, porque no quiero ser repetitiva, pero sí es algo que se ve muchísimo en el consultorio, que las personas confunden demasiado el enojo, demasiado. La frustración con el enojo, el miedo con el enojo, la tristeza con el enojo. Se muere un familiar, yo me enojo con el médico, me enojo con Dios, me enojo con los familiares que no estuvieron presentes, me enojo. ¿Eso no es enojo? ¿Eso es dolor? Claro. Claro, poder identificarlo. También es importante, como decías, de estas cuestiones por ahí que se dan sociales, de estar a la defensiva, no contar las causas buenas. Me parece también muy bueno, pensando mientras comentabas, en vez de sentir ese miedo también al momento de estar en otro lugar, ¿no? De seguir una persona, un ser querido, un amigo que nos cuenta algo bueno, poder antes de plantear nuestros miedos, dar la posibilidad de que nos cuenten y felicitar y apoyar. También eso es lo importante, porque un entorno saludable es sumamente importante con todo el conjunto que lo acompaña. Sí, por supuesto, un entorno que va acompañando y que puede ser un buen contenedor para las emociones,
en este caso, como decís, positivas, es un muy buen factor que favorece al correcto desarrollo de las emociones, y esto es importantísimo en las infancias, Claro. porque los chicos hoy, y esto pasa desde allá, nuestras tatarabuelas, que se caen y no, bueno, no pasó nada, no te duele. Y capaz que sí, capaz que le duele. Pero ¿qué pasa? Aprendemos a decir, bueno, no importa, algo me duele, yo sigo adelante igual. Y quizás sí le duele, y quizás él no está pudiendo ver que de verdad algo le duele y no encontró el apoyo en la familia que necesitaba para poder aprender a gestionar como corresponde, en este caso, el dolor físico, que más adelante va a ayudar también a poder identificar y gestionar el dolor emocional, que nota de color en el cerebro, ¿sí? En la superficie del cerebro, el dolor físico y el dolor emocional se procesa la información, digamos, para decirlo en criollo, en el mismo lugar. Entonces, Sí, tu claro. cerebro no sabe si pateaste un mueble o te rompieron el corazón. Claro, claro. El mensaje de esta tarde, Aixa, entonces sería tomarse el tiempo para empezar a pensar realmente qué nos pasa en cada uno de los... Por ahí, Identificar en la las vida, o emociones. claro, identificar las emociones, porque normalmente estamos viniendo, yendo a laburar del laburo al colegio de los chicos, a la casa de la abuela, y la vida se pasa. La vida se pasa, pero no nos tomamos un momento para reflexionar, para hablar de estos temas, para identificarnos dónde estamos parados, qué nos está haciendo bien, qué nos está haciendo mal. Un momento para cada cosa, ¿no? Claro, precisamente uno aprende a identificar bien qué es lo que le está pasando, entonces se da el permiso de sentir. Porque no tenemos ese permiso de decir, bueno, a mí me está pasando esto y lo puedo manejar de esta manera. Capaz aprendo después, capaz evoluciono, como dijiste hoy, y lo puedo tramitar de otra manera, lo puedo transitar de otra forma y aprendo. Porque esto se aprende de verdad. Hay una educación emocional atrás de esta información que yo estoy diciendo, y que uno puede con el tiempo, pero por sobre todas las cosas con la experiencia del día a día, aprender a decir, a mí me pasa esto. Con el miedo es algo que se ve mucho en la sociedad, que uno ya no tiene permitido tener miedo, porque el valiente es el que omite la función principal del miedo, que es la de proteger, y la protección de la integridad física un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? El que maneja a la velocidad a la que dice que está permitida la ruta es un bobo. Porque si podés ir un poquito más fuerte, no, pero me da miedo, o sea, por algo está ese numerito ahí. Claro. Y decir, no, a mí esto me da miedo, no pasa nada. Y refleja una sociedad en la que no está permitido sentir. Bueno, sentimientos. Otro tema Sentimiento, importante mirá. y lindo para hablar, bien extenso. Me encantó porque me que- dejaste pensando y estoy todavía queriendo rebobinando y pensando muchísimas identificar- cosas, identificando cosas. Es un arte que desarrollamos los psicólogos, Sí. dejar pensando a la gente. Aixa, muchísimas gracias como siempre por venir a visitarnos. Un placer. Bueno, ¿y dónde puede encontrarte la gente? ¿En redes sociales? ¿Teléfono? Estoy en @exascobar en Instagram, y en mi teléfono personal 3624-726-753.